Episodio 1. No está en tu Biblia, pero me obligó a confesar lo imperdonable. A veces, Dios habla en silencio. Pero aquella tarde, fue una tinta roja la que gritó. Fue en la iglesia abandonada de Santa Marta. Nadie entraba desde hacía años. El techo había colapsado y los vitrales estaban cubiertos de polvo y olvido. Sin embargo, algo me empujó a entrar. No fue curiosidad. Fue algo más, como si alguien invisible me hubiese susurrado. Hoy, tú también debes recordar. Lo encontré en el altar, cubierto con un manto negro. Una Biblia. Pero no tenía cruz, ni título, ni autor. Solo una tapa de cuero reseco y una hebra de hilo blanco que sobresalía de entre sus páginas. Cuando lo abrí, no fue el Antiguo ni el Nuevo Testamento lo que apareció ante mis ojos. Era una página sin número, sin referencia. Y ahí estaba, un versículo escrito en tinta roja. Palabras que no parecían castellano, pero que mi alma entendió como si hubieran sido mías. Lo leí, no en voz alta, pero lo leí. Y entonces sucedió. Mi cuerpo tembló, no de miedo, de reconocimiento. Las palabras me mostraron algo que no sabía que guardaba. Un pecado. Uno mío. Uno real. Pero que aún no había cometido. Corrí al confesionario. Como en un impulso automático. El viejo padre Andrés, el último que quedaba en el pueblo, me miró extrañado. ¿Qué hiciste, hija?, preguntó. Y sin pensar. ¿Lo dije? Le mentí a Dios, con intención de amar a quien no debía. Él palideció. ¿Cómo lo sabes ya, si aún no ha pasado? Me quedé en silencio. No sabía. Solo lo sentía. El versículo me había mostrado una versión de mí misma que no podía negar. No una visión, sino una verdad sembrada en mi destino. Esa noche, el padre Andrés fue a la iglesia abandonada. Entró solo. Lo vi desde lejos, por la rendija del campanario. Y escuché su grito cuando abrió la misma Biblia. Gritó un nombre. ¿El mío? Y luego, el silencio lo devoró. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar esa Biblia. Pero hay algo dentro de mí que sigue repitiendo el versículo. Aunque no lo recuerde con palabras. Solo sé que me pertenece. Y que algún día, lo cometeré. No todos los pecados se perdonan. Algunos, ya fueron escritos antes de nacer. Episodio 2. Mi madre lo leyó en silencio, y quemó todas sus cruces esa noche. Mi madre no era una mujer de muchas palabras. Pero rezaba como si el cielo dependiera de su voz. Cada noche, la escuchaba desde el pasillo, murmurando letanías que aprendió de niña, con los ojos cerrados y la frente empapada en aceite bendito. Por eso supe que algo había cambiado, cuando dejó de persignarse. Después de que el padre Andrés desapareció, yo no dormía. El versículo me latía dentro como un tambor silencioso. A cada pensamiento impuro, a cada emoción escondida, lo sentía vibrar, como si esperara el momento exacto para cumplirse. Una madrugada, mi madre entró en mi habitación sin tocar. Sus manos temblaban. Tenía los ojos hinchados, pero secos. Y en sus brazos, llevaba la misma Biblia. No debiste tocarlo, me dijo. No sin estar preparada. ¿Tú también, lo viste? No lo vi. Lucía, lo recordé. Ella no quiso explicarlo. Solo me abrazó. Con fuerza, como si intentara evitar que algo se escapara de mí. Esa noche no rezó. En cambio, la vi salir al patio con una caja de madera. En ella estaban todas sus cruces, de cuello, de pared, incluso aquella que heredó de mi abuela, hecha con ramas del olivo de Jerusalén. Las roció con alcohol, y antes de encender el fósforo, susurró una frase que no olvidó. Si este versículo es de Dios, entonces Dios no me conoce. Las llamas subieron sin dificultad. Las cruces crujían como si resistieran arder. Y en medio del fuego, escuché un sollozo que no era de mi madre. Era como un lamento contenido en la madera. Como si algo llorara al ser liberado. Desde entonces, ella ya no duerme con la Biblia bajo la almohada, como lo hacía antes. Ahora duerme con las luces encendidas. Y un cuchillo bajo la cama. No quiso que nadie más supiera lo que vio. Solo dijo que el versículo no está escrito en papel, sino que cada alma lo lleva dentro, esperando a ser activado. Y mientras el pueblo intentaba olvidar la desaparición del sacerdote, yo descubrí algo en el dorso de la página del versículo. Una mancha roja, que no estaba antes. No era tinta, era sangre. Y no estaba seca. Quien lo lee, no descubre el pecado, descubre cuando lo cometerá. Episodio 3. El sacerdote que cerró su iglesia después de susurrarlo en voz alta. El padre Elías no hablaba con nadie desde hacía 3 años. Vivía solo, al borde del cementerio, y celebraba misa para bancos vacíos. Pero todos sabíamos que, en sus tiempos de juventud, fue exorcista del Vaticano.
el único del pueblo que había enfrentado cosas que no podían explicarse con fe, sino con miedo. Fui a buscarlo la mañana después de que mi madre quemó sus cruces. ¿Dónde encontraste ese versículo?, me preguntó antes de que yo dijera una sola palabra. Me congelé. ¿Cómo lo sabe? Porque aún escucho su eco cada madrugada. Porque lo pronuncié una vez, en voz alta, y lo pagué con algo que no puedo recuperar. Me dejó pasar. Su casa olía a incienso viejo y madera húmeda. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí. Algunos en latín. Otros no eran de este mundo. En el centro, sobre un mantel blanco manchado de vino seco, estaba la Biblia. La misma. La iglesia te la devolvió, dijo. ¿Sin tocarla? Porque ella elige a quién volver. ¿Ella? ¿Quién es ella? Él me miró con los ojos rotos, como si ya no creyera ni en su bautismo. No es la Biblia. Es lo que está detrás de ella. Lo que quedó atrapado entre sus letras. El versículo no fue escrito por hombres, pero tampoco por Dios. Me contó que años atrás, durante un exorcismo, una mujer poseída le gritó palabras que no comprendió. Esa misma noche, encontró el versículo en su misal, escrito con sangre en lugar de tinta. Nadie más pudo verlo. Él lo leyó. Y desde entonces, empezó a oír voces en la confesión, incluso cuando no había nadie. Lo susurré una sola vez, dijo, con voz quebrada. Y una cruz se cayó sola en mitad del sermón. Desde entonces, cerré mi iglesia. No por miedo a la gente, sino a lo que yo mismo podía despertar si lo repetía. Me acerqué al libro, sin abrirlo. ¿Lo recuerdas? No, y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque aún tiemblo cuando intento recordarlo. Y lo que hace temblar a un sacerdote no viene del cielo. Antes de que me fuera, me entregó una llave vieja. Esta abre la cripta bajo el altar de Santa Marta. ¿Qué hay allí? La respuesta, o tu final, dependerá de qué parte del versículo se active en ti. El que lo susurra, pierde la voz del alma. El que lo grita, pierde el alma completa. Episodio 4. Los espejos dejaron de reflejarme cuando lo memoricé. Hay cosas que no deberían recordarse. Y menos aún, memorizarse. Desde que encontré la Biblia y el versículo se tatuó en mi mente, aunque no pudiera repetirlo palabra por palabra. Algo cambió en mi reflejo. No al principio. Los primeros días, todo parecía igual. Pero fue en la tercera noche que lo noté. Cuando me miré en el espejo del baño. Y mis ojos no me devolvieron la mirada. Me observaban. Como si la lucía del otro lado no fuera yo, sino alguien más que recordaba lo que yo aún no había vivido. Intenté ignorarlo. Me lavé la cara. Me golpeé las mejillas. Cerré y abrí los ojos una y otra vez. Pero mi reflejo parpadeaba tarde. Como si respondiera con un retraso. Como si imitara mi gesto. No lo acompañara. Creí que era paranoia. Hasta que encendí la luz y vi que el espejo seguía mostrando mi habitación, a oscuras. Una habitación sin mí. Corrí al espejo del salón. Lo mismo. Mi reflejo se quedó quieto 2 segundos después de que yo me moviera. Y esta vez, sonrió. Yo no. Quise gritar. Pero mi voz salió cortada. Como si no quisiera ser oída por algo más presente que el aire. Entonces, lo comprendí. El versículo no solo muestra el pecado, también abre una grieta en la realidad. Y lo que hay detrás del espejo, espera su momento para entrar. Esa noche, cubrí todos los espejos con sábanas. Incluso la pantalla del televisor. El vidrio de las ventanas. Mi reflejo había dejado de ser mío. Pero el verdadero miedo no fue ese. Fue descubrir, en el reverso del papel del versículo, un dibujo que no estaba antes. El contorno de un rostro, delineado en rojo, sin ojos ni boca. Solo la silueta, de mí misma. Y una frase escrita debajo, como quemada en la página. Cuando tu reflejo aprenda a hablar, tú ya no tendrás a quien rezar. Desde entonces, cuando camino por la casa, escucho un susurro tras los cristales. Una voz que dice mi nombre, pero no como si me llamara, sino como si ya me hubiese reemplazado. Episodio 5. El sueño donde Cristo lloraba y no me perdonaba. Al principio, pensé que era solo una pesadilla. Pero cuando se repite cada noche, con la misma precisión, con el mismo llanto, ya no es un sueño. Es una advertencia. Desde que memoricé aquel versículo maldito, mis noches dejaron de ser descanso. Cada vez que cierro los ojos, me encuentro en el mismo lugar. Una iglesia desierta. Sin bancos. Sin velas. Sin cruces. Solo una figura al fondo. Sentada en el altar. Envuelta en luz. Cristo, pero no como lo muestran los cuadros. No con mirada de consuelo. Ni brazos abiertos. Sino encorvado. Temblando. Y llorando. Sus lágrimas caen sin cesar. Pero no tocan el suelo.
Se evaporan antes de llegar, como si el mundo no mereciera recibirlas. Me acerco. Siempre me acerco, aunque cada fibra de mi cuerpo me grite que no lo haga. Y cuando estoy a punto de hablar, él levanta la vista y me mira. Sus ojos no tienen ira. Tienen algo peor, una tristeza infinita. Una decepción tan profunda que me aplasta el pecho. ¿Por qué, si aún no he hecho nada? Le suplico en el sueño. Él no responde. Solo susurra. Una y otra vez. Como rezando al revés. Lo sabías. Siempre lo supiste. Entonces, las paredes de la iglesia empiezan a sangrar. Las columnas se agrietan. Y detrás del altar, aparece el versículo, flotando en el aire. Con letras vivas, palpitantes. Como venas. Cada letra me duele en los dientes. En los ojos. En la piel. Despierto jadeando. Con la garganta seca y las manos temblando. Y cada vez, algo cambia en mi habitación. Un crucifijo girado. Una Biblia cerrada con fuerza, aunque no la haya tocado. Como anoche, una mancha de lágrima en mi almohada que no era mía. Intenté no dormir. 3 noches seguidas, pero él me esperaba igual. En cuanto pestañeaba. Y esta última vez, Cristo ya no lloró. Me dio la espalda. Y el altar se convirtió en un espejo. Un espejo donde yo estaba crucificada. No por lo que hice, sino por lo que voy a hacer. El perdón se da cuando hay arrepentimiento. Pero, ¿cómo se perdona un pecado que aún no ha sido cometido? Episodio 6. Confesé lo que no sabía que había hecho, y se cumplió. No sabía que el pecado ya estaba escrito en mí. Hasta que alguien murió por lo que aún no había dicho. Fue en la madrugada del miércoles. No podía dormir. El versículo latía dentro de mi cabeza como un tambor de guerra. Como si me presionara para hablar. Para vomitar una culpa que ni siquiera comprendía. Así que hice lo único que me quedaba. Fui a confesarme. No a una iglesia. No a un sacerdote. A la tumba del padre Andrés. Me arrodillé frente a la lápida húmeda. Y con la voz quebrada, pronuncié en susurros. Perdóname por lo que voy a hacer. Por querer que muera alguien que me hizo daño. Aunque no tenga el valor de hacerlo yo misma. No dije el nombre. No grité. Solo hablé con el corazón. Y con el versículo latiendo bajo la lengua. Esa misma tarde, la noticia corrió por todo el pueblo. María Antonieta, la directora de la escuela, fue encontrada muerta en su despacho. Paro cardíaco. Sin signos de violencia. Pero con una expresión de terror tan intensa, que los forenses no pudieron cerrarle los ojos. Todos pensaron que fue un infarto. Pero yo sabía. Sabía lo que nadie más sabía. Ella me había humillado frente a toda la clase el año pasado. Me acusó de blasfema por leer textos no autorizados en religión. Me llamó semilla podrida y enemiga de la pureza. Yo lo había olvidado. Hasta que lo dije frente a la tumba. Y el versículo, me escuchó. Esa noche, regresé a casa con el pecho helado. Me encerré en mi cuarto, temblando. Intentando convencerme de que era coincidencia. Pero cuando abrí mi diario, uno que nunca había usado, encontré una página escrita con mi letra. Una confesión. Con fecha del día anterior. Yo no la maté. Pero sí deseé que alguien más lo hiciera. Y debajo, una línea en rojo. Idéntica al versículo. Idéntica a esa tinta que no es tinta. Desde entonces, no sé si mis pensamientos son míos. O si son parte de un guión que ya fue escrito para mí. Y lo peor es que, al cerrar el diario, una nueva página en blanco apareció. Con mi nombre como título. Y la pregunta, ¿quién sigue? La confesión no siempre libera. A veces. Active. Episodio 7. El versículo se movió de página, y empezó a cambiar de forma. El papel no miente. O eso creí. Hasta que el versículo comenzó a moverse. Después de la muerte de María Antonieta, oculté la Biblia en el armario, envuelta en telas santas que robé del altar abandonado. Pensé que el silencio me protegería. Que si no lo volvía a leer, él no podría tocarme. Me equivoqué. Una madrugada, escuché un crujido proveniente del armario. Como si el cuero viejo respirara. Me acerqué. Dudé. Pero el sonido no era normal. No era viento. Era como si alguien estuviera pasando las páginas desde adentro, lentamente. Una por una. Al abrir la puerta, la Biblia estaba allí, abierta. Pero el versículo ya no estaba donde lo recordaba. Antes estaba entre el Salmo 91 y las Lamentaciones. Ahora aparecía en Génesis. Exactamente en la historia de Caín. Y no solo eso. Las palabras ya no estaban escritas en líneas rectas. Ahora serpenteaban por la página. Formaban una espiral. Un vórtice de símbolos que no pertenecían a ningún idioma humano. Y en el centro, mi nombre, Lucía, escrito con la misma tinta roja. Intenté cerrarla. Pero la página no se dejaba mover.
Estaba pegada a mis dedos, como si mi piel reconociera a su dueño. Me aparté de golpe. Corrí al baño. Y al mirarme al espejo, a pesar de haberlo cubierto semanas atrás, vi algo nuevo. Una palabra escrita con vapor sobre el cristal. Memorízalo otra vez. Ese día, cada vez que abría un libro, una libreta, un cartel en la calle, veía fragmentos del versículo. Palabras sueltas. En los anuncios. En los mensajes del celular. Incluso en la Biblia de mi madre que había escondido. Era como si el versículo ya no necesitara el libro. Como si estuviera caminando a través de mí. Y entonces lo supe. No era un texto. Era un ente. Y me estaba habitando. Ahora, cada vez que escribo algo, siento que no soy yo. Las palabras fluyen con una voz que no reconozco. Y cuando releo, siempre hay una frase que no recuerdo haber puesto, pero que suena demasiado honesta como para ser mentira. El versículo no necesita ser leído, solo necesita ser recordado por alguien que ya fue elegido. Episodio 8. Un ciego logró leerlo, y rió durante 3 días hasta morir. Nadie hablaba con Jacinto. Vivía bajo el puente viejo. Entre cartones y oraciones mal pronunciadas. Decían que nació ciego. Pero tenía la extraña costumbre de mirar al cielo cada noche, como si viera algo que nosotros no podíamos. A veces murmuraba nombres de personas muertas. O describía cosas que aún no habían pasado. Yo solía dejarle pan. Nunca hablaba. Solo sonreía y asentía con la cabeza. Como si ya supiera que iba a hacerlo. Hasta aquella tarde. Hasta que me escuchó pasar. Y pronunció una frase que nadie debería conocer. No está en tu Biblia, pero lo llevas tatuado en la lengua. Me detuve. Sentí un escalofrío como si el versículo me hubiese respondido a través de él. Me agaché. ¿Qué dijiste? ¿Jacinto? Él se rió. Una risa seca. Sin dientes. Y entonces extendió la mano. Dámelo. Yo también quiero verlo. Saqué la Biblia. No sabía por qué lo hacía. Una parte de mí temblaba, pero la otra, más profunda, me decía, él fue elegido también. Jacinto pasó los dedos por el cuero. Luego por los bordes de las páginas. Se detuvo en una. Exactamente donde el versículo había migrado la última vez. Y lo imposible ocurrió. Sus pupilas blancas se tornaron rojas. Y su boca empezó a recitar palabras que no conocía. Palabras que no estaban escritas en ninguna lengua. Pero que el aire entendía. Porque los árboles se agitaron. Los pájaros huyeron. Y yo, me arrodillé sin quererlo. Jacinto rió. Y rió. Y no paró. Por 3 días lo escucharon reír bajo el puente. Sin comer. Sin dormir. Riendo con una alegría que daba miedo. Al tercer día, su cuerpo apareció con los ojos abiertos. Pero mirando hacia adentro. Como si hubiese visto algo tan profundo, que ya no necesitaba ver el mundo. Y en su pecho, escrito con ceniza, aparecía una frase que me congeló la sangre. Los ciegos lo ven antes que los puros, porque no están contaminados por las mentiras de la luz. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al puente. Pero yo, en las noches, escucho una risa que ya no viene de afuera, sino de dentro de mí. Verlo es un privilegio. Comprenderlo es una sentencia. Episodio 9. El Vaticano vino por la Biblia, pero algo los detuvo. No fue una coincidencia. A los 3 días exactos de la muerte de Jacinto, una camioneta negra con placas extranjeras apareció en el pueblo. Nadie bajó de ella durante horas. Solo estaba ahí, estacionada frente a la iglesia de Santa Marta, como si esperara una señal divina, o una puerta que aún no se abría. Al anochecer, descendieron 2 hombres con sotanas grises y el símbolo del Vaticano bordado discretamente en sus hombros. No eran sacerdotes comunes. Sus ojos no parpadeaban. Sus pasos no hacían ruido. Y uno de ellos cargaba una maleta con cerradura de metal, demasiado pequeña para una Biblia. Demasiado grande para una cruz. ¿Eres Lucía?, preguntó el mayor, sin presentarse. Asentí. Mi garganta se secó al instante. ¿Cómo saben mi nombre? El otro respondió sin mirarme. Porque el versículo te eligió. Y lo que el versículo elige, el cielo ya lo ha abandonado. Me exigieron que les entregara el libro. Yo dudé. El mayor se acercó y susurró con voz sin alma. No es la primera vez que aparece. Y cada vez que lo hace, alguien termina proclamándose Dios. Eso me paralizó. ¿Acaso el versículo había destruido a otros antes que a mí? Esa noche, mientras dormía, ellos entraron a mi casa. No rompieron nada. Solo dejaron la puerta abierta. Y la Biblia ya no estaba en su escondite. Corrí hacia Santa Marta. Como si algo me empujara desde dentro. Y allí estaban, frente al altar, con el libro abierto en una mesa de piedra. Pero entonces ocurrió. Una ráfaga de viento atravesó la iglesia. No venía de fuera. Venía del suelo.
Las velas se apagaron solas, y los ojos de uno de los enviados comenzaron a sangrar. Gotas finas, como si llorara en reversa. El otro gritó algo en latín. Verbum non ex Deo. Sed ex damnatis venit. La palabra no viene de Dios, sino de los condenados. La Biblia se cerró sola. Y cuando intentaron meterla en la maleta, ésta se derritió, como si el objeto se negara a ser encerrado. Desde entonces, no se volvió a ver a los enviados. Solo quedó una nota escrita a mano, clavada con un cuchillo en el altar. No es un versículo. Es una puerta disfrazada de palabra. Y quien la lee, ya ha cruzado. Ni el Vaticano pudo detenerlo. Porque hay revelaciones que Dios prefiere olvidar. Episodio 10, intentamos quemarla, y las llamas dibujaron un rostro que lloraba fuego. La Biblia ya no se comportaba como un objeto. Respiraba. Se movía. Y elegía cuándo aparecer, y a quién mostrarle el versículo. Después de la desaparición de los enviados del Vaticano, entendí que el peligro no era que la gente la leyera. El verdadero peligro era que la Biblia nos leyera a nosotros. Decidimos destruirla. Yo y David, el único amigo que aún no había huido del pueblo. Él no la había leído, pero había visto cómo el reflejo de su madre se desvanecía tras tocarla. Sabía lo suficiente como para tener miedo. La llevamos al campo, lejos de cualquier altar o símbolo sagrado. Construimos una pila de madera. La rociamos con gasolina. E hicimos un círculo de sal a nuestro alrededor. David me miró. ¿Y si no quiere arder? Encendí la cerilla. Entonces arderemos nosotros. El fuego se alzó con fuerza. Las páginas comenzaron a retorcerse, como si gritaran sin voz. Las letras negras se fundieron. Pero entonces apareció la tinta roja. Y no se consumió. Se expandió. Las llamas adoptaron forma. Y frente a nosotros, dibujaron un rostro suspendido en humo y fuego. Era el mío. Pero con la boca cosida. Y los ojos, llorando brasas. David cayó de rodillas. Lucía. No te está mirando, te está recordando. Una ráfaga de viento nos empujó fuera del círculo. El fuego cambió de color. Las llamas ahora eran negras. Y de entre ellas, se escuchó un llanto. No un llanto humano. Era algo más profundo. Más antiguo, como si llorara una conciencia enterrada en los libros que nunca debieron escribirse. La Biblia no ardió. Cuando el fuego se apagó, estaba intacta. Pero ahora tenía una nueva marca en la tapa. Un ojo abierto. Y debajo de él, una frase en latín que nunca olvidaré. Inflamavit veritatem et renació falsa divinitas. La verdad fue incendiada, y renació una divinidad falsa. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro entre las llamas. Mi rostro, como si el versículo ya no quisiera advertirme, sino convertirme en su profecía. Hay libros que se escriben con palabras, pero hay uno que se escribe con quienes lo intentan destruir. Episodio 11, el versículo fue escrito, con palabras que no existen. No hay idioma para lo que leí, ni alfabeto que soporte lo que se me reveló. Después del incendio fallido, la Biblia dejó de esconderse. Cada mañana la encontraba abierta, en lugares distintos, sobre la mesa, en mi cama, incluso en el umbral de la puerta, como si quisiera ser leída otra vez, como si el versículo ya no se conformara con vivir en el papel. Lo llevé a Leticia, una lingüista retirada que había traducido manuscritos antiguos en Jerusalén, ciega de un ojo, pero más lúcida que cualquier sacerdote. Le dije que necesitaba saber en qué lengua estaba escrito el versículo. Ella observó las páginas sin tocarlas, como si su instinto ya supiera que no eran normales. Esto no es arameo, ni hebreo, ni sumerio, murmuró. Tampoco es glosolalia. Estas no son palabras. Son estructuras que imitan el lenguaje sin serlo. Entonces, ¿qué significan?, pregunté, con la voz trizada. Leticia alzó la vista. No significan nada. Y por eso lo significan todo. Me explicó que lo que estaba ante nosotros no era un versículo, sino una construcción viviente de símbolos imposibles. Cada trazo, cada curva, cada punto, no era una letra. Era una intención. El que lo escribió no usó palabras, dijo. Usó culpa. ¿Y la culpa, hija? Se entiende en todos los idiomas, incluso en los que aún no existen. Horas después, Leticia empezó a hablar en lenguas que jamás había estudiado. Escribía compulsivamente en las paredes con su propia sangre. Y lo peor, era que yo podía entender cada frase. No lo leas en voz alta, Lucía, porque en cuanto lo nombres, lo liberas. Intenté sacarla de aquel estado, pero su cuerpo comenzó a doblarse, como si las sílabas invisibles del versículo la deformaran desde dentro. Su última palabra fue un susurro. No es escritura. Es un espejo de tu alma cuando ya no queda alma. Murió con la lengua afuera.
y una palabra inexistente grabada en su paladar. Desde entonces, el versículo ya no aparece igual. Cada vez que lo abro, las formas cambian, y siento que me está esperando para completarse. Conmigo, cuando la palabra no puede ser leída, es porque ha sido escrita con el miedo del lector. Episodio 12. Alguien me habló desde dentro de la Biblia, tú también lo escribiste. Yo solo quería respuestas. Una verdad que calmara mi miedo. Pero la verdad no calma. La verdad desgarra. Fue en la noche más silenciosa del invierno. La Biblia, como siempre, me esperaba abierta en el centro de mi habitación. Pero esa vez no estaba sola. Las palabras del versículo se deslizaban por las páginas, como tinta viva, formando nuevas frases, borrando otras, hasta que todo se detuvo. Y en medio del silencio, lo escuché. Una voz, dentro del libro, no como un sonido en el aire. Era una voz que pensaba dentro de mi cabeza. Grave, lenta y espantosamente familiar. Lucía, tú también lo escribiste. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? No soy nadie. Solo soy lo que tú dejaste escrito antes de nacer. Las palabras del versículo comenzaron a reordenarse. Y por primera vez, pude leer una frase entera con claridad. Lo escrito no vino de Dios, sino de quien aún no ha sido. Quise cerrar el libro, pero mis manos no respondían. Todo mi cuerpo estaba atrapado. No por fuerza física, sino por reconocimiento. Empezaron a surgir imágenes en mi mente. Sueños que nunca tuve. Recuerdos de una mesa de piedra. Una pluma hecha de hueso. Y mis dedos, escribiendo sobre páginas vacías. Mientras un coro de voces lloraba desde el techo de una catedral invertida. No era una visión. Era un recuerdo. Un recuerdo mío. De otra vida. O de algo que aún no había ocurrido. La voz continuó. El versículo no fue revelado. Fue devuelto. Tú lo liberaste al recordarlo. Porque tú fuiste una de las que ayudó a sellarlo. Y ahora, también serás quien lo desate. Las paredes de mi cuarto empezaron a agrietarse. Del techo cayeron plumas negras. Y el crucifijo sobre mi cama giró, colgando de cabeza. Quise gritar. Pero no tenía voz. Solo el eco de esa revelación. Repitiéndose sin cesar. No eres víctima. Eres autora. No estás siendo perseguida. Estás regresando. Y el versículo, al final de la página, escribió solo 3 palabras. Con mi letra. Bienvenida de nuevo. Quien escribe el pecado eterno, jamás podrá ser salvado por el cielo del que huyó. Episodio 13. La iglesia donde el eco repite el versículo, aunque nadie lo pronuncie. Volví a Santa Marta por última vez. O al menos, eso creí. Después de que la voz en la Biblia me llamara autora, supe que el lugar donde todo comenzó era el único capaz de terminarlo. O de consumirlo todo. La puerta estaba entreabierta. La misma puerta que, años atrás, el padre Andrés había sellado con cadenas. Ahora, temblaba sola, como si algo dentro respirara. Entré. Los vitrales estaban cubiertos de ceniza. El altar, quebrado en 2. Pero lo más aterrador no era lo que se veía. Era lo que se oía. Un eco, leve, persistente, que repetía una frase en bucle. No está en tu Biblia, pero tú lo llevas. Tatuado en la lengua. Era mi voz. Mi propia voz. Flotando en el aire. Pero yo no hablaba. Di un paso. El eco se detuvo. Y luego, cambió. Ya no era mi voz. Era la de mi madre. Después, la del padre Elías. Luego, la de Jacinto. Luego, una voz que no era humana. El versículo no necesitaba que nadie lo pronunciara. Ahora se multiplicaba a través del espacio. Como si la iglesia entera se hubiera convertido en una garganta. Una boca abierta repitiendo el pecado que aún no ha sido. En el centro del templo había un círculo grabado en el suelo. No estaba allí antes. Era reciente. Y estaba hecho con cenizas humanas. Dentro del círculo, una Biblia. No la mía. Otra. Idéntica. Al tocarla, una frase se encendió en mi mente. No en mis ojos. No en mis oídos. En el centro exacto de mi conciencia. La palabra no necesita lectores. Solo oyentes suficientes para ser adorada. La iglesia entera tembló. Los bancos se partieron. Y del techo colgaban ahora decenas de rosarios, girando solos. Como relojes que avanzaban sin tiempo. Corrí. Pero el eco me siguió. A cada paso. Repetía lo mismo. A cada rincón del pueblo. Se filtraba por las grietas. Y entendí. El versículo ya no estaba atrapado en las páginas. Ahora vivía en las paredes. En las piedras. En el aire. En los rezos. Nadie necesitaba leerlo. Solo estar cerca. Cuando la palabra se vuelve sonido, ya no se puede desoír. Y quien la escucha, ya pertenece. Episodio 14.
No lo recordamos, pero está escrito en nuestros miedos. El versículo ya no necesita ojos, solo miedos. Y en este pueblo, ya no hay nadie sin miedo. Desde que el eco de la iglesia comenzó a repetirse por sí solo, la gente cambió. No de forma brusca, no con gritos ni exorcismos. Lo hicieron en silencio. Como si, de un día a otro, recordaran algo que jamás vivieron, pero que sabían que algún día ocurriría. Don Claudio, el panadero, dejó de usar fuego. Dijo que el crujir del horno le hablaba, que entre el pan horneado escuchaba sus propios pecados. La señora Nilda, que antes organizaba misas en su patio, comenzó a clavar espejos boca abajo en sus paredes. No quiero ver lo que aún no soy, susurraba sin parar. Y los niños dejaron de hablar, pero escribían, dibujaban letras rojas en los muros con dedos temblorosos, aunque nadie les había enseñado a escribir. Y esas letras eran fragmentos del versículo, fragmentos que yo reconocía, aunque no pudiera leerlos. Lo más aterrador fue descubrir que todos sabían lo que vendría, pero nadie se atrevía a decirlo, como si el versículo estuviera impreso no en la Biblia, sino en nuestra conciencia colectiva. Una tarde, el padre Elías, a quien creía muerto, apareció frente a mi casa. Flaco, vacío, pero con una sonrisa que helaba la sangre. Ya no lo recordamos. Lucía, me dijo, porque ahora lo llevamos escrito en el miedo. ¿Y el miedo? Hija, es la única Biblia que nadie olvida. Intenté huir, pero todo el pueblo me seguía con la mirada. No con odio, con reconocimiento. Como si todos esperaran que yo dijera la siguiente línea del versículo. Como si supieran que fue mi voz la que lo comenzó. Y que pronto será la suya. Esa noche, todos los relojes del pueblo marcaron la misma hora. Las 3:33. Y al unísono, sin decir una palabra, cada casa encendió una vela. Una vela que ardía con una llama negra. Desde mi ventana, entendí. No hacía falta recordar lo que se había leído. El versículo ya se había sembrado. Y nosotros, éramos el terreno. No todos lo han leído, pero todos lo sueñan. Porque el miedo, ya firmó por nosotros. Episodio 15, final. El día en que el versículo se reveló solo, y Dios guardó silencio. El 6 de noviembre amaneció sin sol. Pero no era una nube, ni un eclipse. Era otra cosa. El cielo simplemente decidió no encenderse. El pueblo entero se despertó al mismo tiempo. Nadie se dijo nada. Nadie abrió tiendas. Nadie rezó. Solo salimos. Como si todos supiéramos que hoy no era un día más. En el centro de la plaza, donde antes había una fuente, ahora había un altar de piedra. No lo habíamos construido, pero todos lo reconocimos. Encel, la Biblia, abierta, sin viento, sin manos, solo abierta y esperando. Las letras del versículo flotaban sobre las páginas, sin tocar el papel. Goteaban luz negra. Y una a una, empezaron a recitarse en el aire. Solas. No con voz humana. No con voz demoníaca. Era una voz que jamás había sido pronunciada en la tierra. Una voz que ningún oído debía oír, y sin embargo, todos la oíamos dentro. Caímos de rodillas. No por fe, sino por colapso. Nuestros cuerpos no sabían cómo reaccionar ante una palabra tan antigua, que ni los ángeles se atrevieron a recordar. Y entonces, el versículo se completó. No fue una frase, fue un destino. En ese instante, entendí todo. El versículo no fue revelado, fue devuelto. Lo habíamos pronunciado antes, en otro tiempo, en otra existencia. Y ahora solo habíamos venido a escucharlo una última vez. Todos lloraban, pero no había sonido. Las lágrimas no caían, se evaporaban, como si la tierra ya no quisiera recibir más dolor. Y yo, Lucía, vi a Dios, no en una figura, no en una luz, sino en su ausencia. Un silencio absoluto, no porque él no quisiera hablar, sino porque no podía, porque el versículo ya había hablado por él, y lo que dijo no tenía redención. La Biblia se cerró sola, y desapareció en polvo, pero el eco quedó. Aún hoy, si caminas por Santa Marta, escucharás una frase entre los árboles, entre las ruinas de la iglesia, en las paredes del aire. El último versículo no fue escrito por Dios, fue escrito por quienes ya no creen en él.